Cuando llegué al punto de reunión para el viaje familiar, solo estaban ahí mis 5 sobrinitos. En ese momento me llegó un mensaje de mi hermana que decía: nosotros ya nos fuimos a Nueva York. Encárgate tú de los niños. Así nada más. Me quedé helado. De inmediato le hablé a Div. Y cuando ellos regresaron, los estaba esperando una sorpresa que no iban a olvidar jamás. Me llamo Jaime, tengo 34 años y soy maestro de kinder acá en Guadalajara. Gano como 15,000 pesos al mes, con eso me alcanza para vivir tranquilo, cubrir mis gastos y hasta ayudar de vez en cuando a mi familia, especialmente a mi hermana Liliana y a mi hermano Carlos. Entre los dos tienen 5 chamacos, Karen de 10, René de 8, Sofía de 7, Linda de 5 y la más chiquita, Angélica, de 3 años. Yo los quiero un montón, como si fueran mis propios hijos. Pero la neta, Liliana y Carlos son un desmadre como papás. Cada fin de semana me los avientan a mí porque ellos se van a pachanguear o quién sabe a dónde. Y la verdad, nunca les he dicho nada. Pensaba que eso era lo que hace la familia. Pero ver las caritas tristes de esos niños cada vez que sus papás los dejan, sí me agüita. Todo empezó hace un par de meses, cuando en una cena familiar alguien mencionó la idea de hacer un viaje a Nueva York. Fue en casa de mis papás, en una de esas pocas veces donde todos coincidimos. Liliana estaba bien emocionada, platicando cómo íbamos a caminar por la ciudad, probar comida gringa, ver rascacielos, y tal vez hasta visitar algún parque famoso. Carlos se subió al tren también, diciendo que los niños se la iban a pasar singón corriendo por todos lados. Hasta mis papás, que casi nunca viajan, se veían ilusionados. Yo, la neta, estaba medio escéptico, porque un viaje así no es nada barato, y ya me la olía, me iban a pedir que pusiera lana. Y pues sí, no me equivoqué. Un par de semanas después, Liliana se apareció en mi depa un sábado por la mañana. Llegó con café y panecitos, como queriendo preparar el terreno. Se sentó en el sillón como si nada y arrancó con su discurso. Jaime, esto va a ser especial. Todos juntos, como cuando éramos niños. Imagínate a los peques viendo la ciudad. Va a ser mágico. Me contó que ya habían checado vuelos, hoteles, y que solo necesitaban un empujoncito económico. Trabajas un chorro con los niños del kinder. Tú también te mereces un descanso. Solo échanos la mano con una parte y nosotros cubrimos lo demás. Me enseñó el presupuesto en su cel, vuelos, hospedaje, comida, entradas a lugares turísticos, todo sumaba unos $15,000. Y me soltó. Si tú pones 10,000, nosotros nos hacemos cargo del resto. 10,000. A su madre. Prácticamente todo lo que tenía ahorrado. Años juntando ese dinerito, pensando en cambiar de coche o dar el enganche para un depa. Pero Liliana no paraba de hablar, diciéndome que iba a ser un recuerdo inolvidable para los niños, que lo iban a contar por años. Carlos también entró al quite. Por una vez deja que nosotros nos encarguemos de todo. Esa misma noche me marcó para insistir. Ándale carnal, va a estar buenísimo. Y pues al final, me convencieron. Pensé que por fin Liliana y Carlos iban a actuar como papás responsables y que el viaje tal vez nos uniría más como familia. Así que unos días después, le transferí los $10,000 a Liliana, confiando en que iba a comprar los boletos y reservar el hotel. Las semanas se pasaron de volada. Liliana me mandaba mensajes de vez en cuando. Que ya tenía los vuelos. Y entonces los vi. Que todo iba viento en popa. Hasta me pidió que llevara una mochilita con cosas para los niños, galletas, juguetes pequeños, cosas para entretenerlos en el avión. Llegó el día del viaje, un sábado soleado de julio. Me levanté a las 4 de la mañana, revisé mi maleta como 3 veces y a las 6 ya estaba en el aeropuerto. Me fui directo a la zona de salidas, buscando a mi familia, pero no había ni rastro. Caminé de un lado a otro pensando que igual estaban en otra puerta o que se les había hecho tarde. Después de 20 minutos empecé a preocuparme de verdad.
Y entonces los vi. Ahí estaban, mis 5 sobrinitos, solitos, sentados en unas sillas. Karen tenía a Angélica en brazos, que lloraba bajito. Linda tenía la cara roja, como si hubiera llorado mucho rato. René y Sofía miraban al suelo, abrazados a sus mochilas. Me les acerqué en friega. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu mamá? Karen me vio con los ojos llenos de lágrimas y me dijo. Se fueron, tío. Dijeron que tú nos cuidarías. Sentí un puñetazo en el pecho. Saqué mi celular y le escribí a Liliana. ¿Dónde estás? Los niños están solos. Me contestó en corto y con una frialdad que no podía creer. Nos fuimos a Nueva York. Tú que tanto los quieres, ocúpate de ellos. Ni se te ocurra arruinarnos el viaje. No lo podía creer. Le volví a escribir. Liliana, los niños están llorando. ¿Cómo demonios te atreves a hacerles esto? Y solo me contestó. No estés fregando. Ya estamos en el avión. El coraje me subió hasta por la garganta. No era solo por el dinero que me habían sacado con mentiras. Era porque abandonaron a sus propios hijos, como si fueran cualquier cosa. Volteé a ver a Karen intentando ser fuerte y a la pequeña Angélica aferrada a su hermana. No lo podía permitir. Vámonos, les dije. Nos vamos a casa. Los subí al carro. Venían callados, cabizbajos, con su mochilita abrazada. Ya en el depa, les di jugo y galletas. Karen intentaba calmar a Angélica, pero se veía agitada, como si le hubieran quitado la chispa. Me metí a la cocina y marqué al DIF. Les conté todo, lo del aeropuerto, los mensajes, como Liliana y Carlos me dejaban siempre con los niños mientras ellos se iban de fiesta. La persona que me atendió me dijo que el caso era muy grave, que iban a investigar, pero que mientras tanto yo me hiciera cargo de los niños. Llamé a la policía y puse una denuncia por abandono infantil. Ya sé lo que piensan, ¿la policía en México? ¿En serio? Pero pues lo tenía que hacer. Les mandé los mensajes de Liliana, les conté todo lo del dinero, y además les reenvié varios mensajes viejos donde tanto Liliana como Carlos me pedían que cuidara a los niños cada fin de semana, sin siquiera dar las gracias. Todo eso también se lo pasé al DIF. Karen se me acercó, preocupada, y me preguntó con su vocecita. Tío, ¿mamá y papá van a tener problemas? La abracé con fuerza. Lo único que quiero es que ustedes estén bien, le respondí. Ella solo asintió, con la mirada bajita. Esa noche los acomodé en mi depa y no pude pegar el ojo. Me sentía entre furioso, traicionado y triste. Liliana y Carlos no solo se aprovecharon de mí, también les hicieron un daño brutal a sus hijos. Al día siguiente le marqué a mi amiga Raquel, que es abogada. Le conté todo y se quedó callada un rato, como en shock. Luego me dijo. Jaime, esto es abandono con todas las letras. Podemos meter cargos penales y pedir custodia temporal para ti. Pero prepárate, se va a poner canijo. Le dije que iba con todo. Las siguientes 2 semanas estuvieron pesadas. Yo me llevaba a los niños conmigo al kinder donde trabajo. Por suerte, los demás chavitos los recibieron con cariño, y eso les ayudó un poco. El DIF fue a hablar con ellos. Karen les contó que su mamá a veces ni siquiera les daba desayuno. René dijo que Carlos los dejaba solos en casa por horas. La mujer del DIF me dijo. Esto va para largo, pero tenemos un caso fuerte. Le pasé a la policía todos los datos del viaje de Liliana y Carlos, el nombre del hotel, los vuelos, la hora en la que regresaban. Iban a volver en 2 semanas, un lunes por la mañana. El agente López, que llevaba el caso, me dijo. Vamos a estar ahí, esperándolos. Yo solo quería que enfrentaran las consecuencias. No por venganza. Por los niños. Raquel y yo seguimos recolectando pruebas. Los mensajes donde Liliana y Carlos me dejaban a los niños como si fueran un encargo.
Las declaraciones de Karen sobre el desayuno. Las veces que Carlos los dejaba solitos. Todo pintaba muy mal para ellos. El lunes, dejé a los niños con mi vecina María y me fui al aeropuerto con el agente López. Raquel me dijo: no tienes que ir tú, no es necesario. Pero yo necesitaba estar ahí. Verlo con mis propios ojos. Llegamos temprano. Me quedé en un rincón mientras López y otro oficial se ponían en posición cerca de la salida. Cuando aterrizó el vuelo, vi a Liliana y Carlos salir bien campantes, con sus maletas, platicando como si nada. Liliana incluso se reía. Como si no hubiera dejado a sus hijos solos en un aeropuerto. López se les acercó, sacó su placa y les leyó sus derechos. Liliana se quedó congelada. Carlos empezó a gritar. ¿Qué es esto? Jaime, tú hiciste esto. Los subieron a la patrulla mientras la gente se les quedaba viendo con cara de ¿qué onda? Yo no sentí gusto. No sentí victoria. Solo un vacío en el pecho. Esto no era lo que quería, pero era lo que tenía que pasar. Ya en la estación, les notificaron los cargos: abandono infantil, negligencia y abuso. No los metieron a la cárcel esa misma noche, pero sí les prohibieron salir del país. El juicio quedaría fijado para 3 semanas después. Raquel estaba optimista. Esto es un gran paso, Jaime. Con todo lo que tenemos, no hay forma de que la libren. Pero yo no podía estar tranquilo. Los niños estaban lastimados. Y aunque ya estaban conmigo, sabía que esto les iba a dejar cicatrices para siempre. Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Liliana y Carlos me empezaron a escribir. Primero, bien agresivos. Liliana: ¿cómo pudiste hacernos esto? Eres un maldito traidor. Carlos: ¿prefieres a esos hinchis mocosos que a tu propia sangre? Ya no eres mi hermano. No podía creer eso. ¿De verdad sus hijos no valían nada para ellos? Pero luego, los mensajes cambiaron. Y se notaba la desesperación. Liliana: Jaime, por favor. Hay que hablar. No dejes que nos metan a la cárcel. Carlos: somos familia. No hagas esto. No les contesté ni uno solo. Como Raquel me había dicho. No respondas. Cada mensaje que mandan es una prueba más de su negligencia. Están cavando su propia tumba, dijo, mientras guardaba todo en una carpeta para la corte. Yo mientras trataba de mantener la rutina para los niños. Los llevaba al kinder, los cuidaba, les preparaba comida. Karen me ayudaba mucho con Angélica, pero se notaba que se cansaba de cargar con ese rol de hermana mayor todo el tiempo. René y Sofía a veces jugaban, pero otras veces los veía callados, con la mirada perdida. Linda no se despegaba de mí y siempre me pedía cuentos antes de dormir. Y Angélica lloraba por su mamá casi todas las noches. Yo hacía lo que podía, les compraba helado, les ponía pelis, les leía cuentos antes de dormir. Pero sabía que no era lo mismo. Ellos necesitaban ayuda de verdad. Tal vez con un psicólogo o algo así. Pero eso tenía que esperar. Primero, había que pasar el juicio. Una semana antes del juicio, estaba dando clase en el kinder. Los niños estaban pintando elefantitos y jirafas, riendo, cuando de pronto entró la directora, la señora Mago, con una niña que no era de mi grupo, Erika, como de unos 8 años. Erika me señaló con el dedo y dijo con voz temblorosa: el profe Jaime me tocó y quiso quitarme la ropa. Sentí como si me hubiera partido un rayo. Todo se quedó en silencio. Los niños dejaron de pintar, y Mago me miró como si fuera un monstruo. Yo solo alcancé a decir, con la voz entrecortada: eso no es cierto, yo nunca. Pero Mago me interrumpió con la mano levantada. Jaime, a mi oficina. Ahorita. Ya en la oficina, Mago llamó a la policía.
Yo estaba en shock, no entendía nada. Les juraba que era inocente, pero nadie me escuchaba. Llegaron 2 oficiales y me llevaron directo a la estación. Ahí me tuvieron horas. Me hicieron 1000 preguntas. Y yo solo repetía que jamás haría algo así. ¿Cómo podían pensar eso de mí? Si siempre he cuidado a los niños con todo el amor del mundo. Por suerte, las cosas se aclararon rápido. Los papás de Erika dijeron que nunca habían visto nada raro en mí. Que siempre me comporté con respeto y profesionalismo. Cuando interrogaron a Erika, la niña se quebró y confesó. Una señora me dijo que si no lo acusaba, iba a hacerle daño a mis papás. Revisaron las cámaras de seguridad del cole, y ahí estaba. El video mostraba a Liliana hablando con Erika, ese mismo miércoles por la mañana, en uno de los pasillos. Se veía clarito cómo se le acercaba y le susurraba algo al oído. Cuando vi esa imagen, me hirvió la sangre. No solo abandonó a sus hijos. La maldita también intentó fregarme. Todo para salirse con la suya. Me soltaron esa misma noche. Y la policía le añadió a Liliana un cargo más, manipulación de menor. Raquel, mi abogada, estaba furiosa. Tu hermana ya se pasó de lanza, Jaime, me dijo. Esto no la va a salvar, la va a hundir más. Yo, ni podía creerlo. ¿En qué momento se convirtió en esa persona? Me sentía traicionado, triste, pero al mismo tiempo, aliviado. Su plan se le volteó, y ahora sí iba a enfrentar las consecuencias. Los días previos al juicio fueron un caos emocional. Aunque Mago explicó a los papás del kinder que todo había sido mentira, muchos me miraban raro. Yo me concentré en los niños. Karen empezó a hablar más. Me contaba de su escuela. René y Sofía jugaban juntos y a veces los veía reír de verdad. Linda me pedía cuentos cada noche. Angélica, aunque seguía llorando por su mamá, se calmaba un poquito cuando la abrazaba. Sabía que necesitaban más ayuda de la que yo podía dar. Por eso decidí que después del juicio buscaría un psicólogo para ellos. La noche anterior al juicio, me senté con Raquel a repasar todo. Tenía los mensajes, las declaraciones, el reporte policial, el video de Liliana manipulando a Erika. Raquel me dijo: Jaime, esto está casi ganado. Pero va a ser una batalla dura. Prepárate para lo que vayan a decir Liliana y Carlos. Esa noche casi no dormí. Tenía la cabeza llena, los niños, el juicio, lo que iba a pasar. No era solo un caso legal. Era una oportunidad para darles a mis sobrinos una vida con estabilidad, con amor. Una vida sin miedo. El día llegó. Me levanté a las 5, hice café y preparé panqueques para los niños. Karen, como siempre, ayudó a Angélica con su plato. Pero se notaba preocupada. Hoy es el día importante, ¿verdad, tío? Sí, pequeña, le dije. Todo va a estar bien. Ella no contestó. Solo bajó la mirada. Dejé a los niños con mi vecina María y me fui con Raquel al juzgado. Estaba llenísimo. El ambiente se sentía denso, cargado. Al entrar, vi a Liliana y Carlos sentados con un abogado joven que se veía más perdido que nada. Liliana me lanzó una mirada llena de odio. Carlos ni siquiera levantó la cabeza. Me senté con Raquel y apreté los puños para mantener la calma. Entró el juez, un señor mayor con voz fuerte. Pidió silencio. Raquel abrió el caso con todo. Mostró los mensajes donde Liliana me decía que me encargara de los niños porque me gustaban tanto los chamacos. Cada palabra proyectada se sentía como un hutazo. Luego mostró el itinerario del viaje, probando que se habían ido a Nueva York y dejaron a los niños solos en el aeropuerto. Esto no fue un descuido, dijo Raquel mirando al jurado. Fue un abandono planeado. Y el señor Jaime fue engañado para financiar ese viaje con $10,000 de sus propios ahorros.
Luego subió Clara, la trabajadora del DIF. Con voz firme, contó lo que los niños le dijeron. Karen, con 10 años, tenía que buscar comida porque su mamá olvidaba darles desayuno. René contó cómo Carlos los dejaba solos por horas. Clara dijo que los niños mostraban señales claras de abandono emocional y físico. Y que yo era el único adulto confiable en sus vidas. Pero el momento más fuerte fue cuando Karen subió al estrado. Raquel se aseguró que fuera breve y sin presión. Karen, con su peinadito bien hecho y voz temblorosa, le habló al juez. Mi mamá a veces no nos daba de comer antes de ir a la escuela. Yo buscaba algo para mis hermanos, pero a veces no había nada. Y en el aeropuerto, nos dejó solos. Dijo que el tío Jaime nos iba a cuidar. El jurado se quedó en silencio. Una señora hasta se limpió las lágrimas. El juez agachó la mirada. Liliana, en la mesa de defensa, se removía en su asiento pero no decía nada. Raquel no se detuvo ahí. Puso en pantalla el video donde Liliana hablaba con Erika en el pasillo del kinder. Todos vieron el momento exacto en que se le acercaba y le susurraba algo. Liliana intentó manipular a una menor para sabotear este juicio, dijo Raquel. Esto no es solo negligencia. Es obstrucción de la justicia. El abogado defensor quiso objetar. Pero el juez lo mandó a callar con la mano. La sala murmuraba. Liliana ya se veía derrotada. Sabía que estaba frita. El abogado intentó salvar algo, diciendo que todo fue un malentendido, que confiaban en mí, que nunca quisieron abandonar a los niños. Pero Raquel lo desarmó en 2 patadas. Le enseñó mensajes donde Liliana y Carlos decían que los niños eran un estorbo y que yo era un maldito traidor por denunciarlos. ¿Y cómo explica?, le preguntó Raquel, que dejaron a 5 niños, uno de ellos de apenas 3 años, completamente solos en un aeropuerto, sin comida ni supervisión. El abogado solo balbuceó algo sobre confianza familiar. Nadie le creyó. El jurado ya se veía hasta la ma. El juez pidió un receso de 1 hora. Raquel me dijo mientras salíamos a tomar aire. Jaime, esto ya está ganado. El jurado está con nosotros. La defensa se fregó solita. Pero yo no podía celebrar todavía. Seguía pensando en los niños. En lo que ya habían vivido. Y en lo que les faltaba sanar. Cuando regresamos, llegó el momento. El juez leyó su veredicto. Declaró a Liliana y Carlos culpables de abandono infantil, negligencia y abuso. A Carlos se le condena a 5 años de prisión. A Liliana, por manipulación de menor, se le suman cargos. 10 años en total. Liliana soltó un grito ahogado y se cubrió la cara. Carlos se quedó como estatua, sin decir nada. El juez me miró directo y me preguntó. Señor Jaime, ¿está dispuesto a aceptar la custodia de los menores? Sí, señor, respondí, con la voz más firme de toda mi vida, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me asignaron también apoyo económico para los niños. La verdad, eso me quitó un peso de encima. Salí del juzgado con Raquel. Cansado hasta los huesos. Habíamos ganado. Pero no me sentía como un ganador. Mi familia estaba hecha pedazos. Y mis sobrinos, ellos iban a cargar con esto toda su vida. Cuando llegué a casa, los niños estaban viendo una película con María, la vecina. Corrieron a abrazarme. Karen, con su mirada de siempre, me preguntó. ¿Qué pasó, tío? Le sonreí como pude. Van a quedarse conmigo, chicos. Todo va a estar bien. Pero no sonrieron. Angélica se aferró a mi pierna. Linda bajó la cabeza. René y Sofía se sentaron en el sillón sin decir nada. Esa noche cenamos unos tacos, pero casi no hablaron. Linda jugaba con su servilleta, Angélica miraba sus tacos sin tocarlos. Karen trataba de animarlos,
pero se le notaba lo cansada. Me rompió el alma verlos así. Habían perdido a sus papás, vivieron un abandono, un juicio. Y aunque ya estaban conmigo, sabía que no era suficiente. No podía fingir que todo estaba bien solo porque ahora vivían en mi casa. Mientras los arropaba, recordé algo que dijo Clara, la trabajadora del DIF. El trauma no se va solo. Hay que trabajarlo. Así que decidí que al día siguiente lo primero que haría sería buscarles un psicólogo. Porque merecen sanar. Merecen tener una vida buena. Merecen volver a sentirse seguros. Y yo, voy a hacer todo lo posible para lograrlo.